Hola a todas y todos. En esta cápsula de video vamos a tratar el tema del conteo hasta 999 y para eso vamos a utilizar la idea del valor posicional como herramienta para construir los números. A mí me gusta iniciar con algunas preguntas. La primera que voy a proponer es ¿qué es contar? Y para intentar contestarla vamos a considerar el conjunto de figuras geométricas que tenemos a la derecha. Y vamos a contestar algunas preguntas. La primera, ¿cuántos triángulos hay? Al observar el conjunto de figuras geométricas que tenemos, podemos decir, bueno, que hay un triángulo y lo identificamos. Tenemos un triángulo. Por lo tanto, podemos contestar que hay uno. Esta es la unidad. Es el primer número de los números naturales que nos permite describir lo que hay. Y los números naturales, ¿cierto? Y la unidad son uno de los ladrillos fundamentales para la construcción del edificio de la matemática. Si seguimos describiendo lo que hay, podemos decir que, claro, también hay un hexágono. Y acá tenemos un octágono. También podemos decir, ¿cierto?, que arriba a la izquierda tenemos un pentágono. Pero espera, abajo a la derecha también tenemos un pentágono. Y bueno, vamos a tener entonces la idea de sumarlos. De juntar estos dos pentágonos que están dentro del conjunto. Y para decir que tenemos eso, dos pentágonos. Entonces, para seguir describiendo vamos a preguntarnos cuántos cuadrados hay. Podemos decir que hay un cuadrado aquí, uno acá y otro cuadrado acá. Bueno, tenemos dos cuadrados y tenemos ahora un tercer cuadrado, es decir, que podemos decir que hay tres cuadrados. Bueno, ¿cuántas figuras geométricas tenemos? Podemos sumar entonces 1 más 1 más 1 más 2 y más 3. Es decir, que vamos a poder decir que tenemos 8 figuras geométricas. Lógicamente ya no digo que tenemos pentágonos, cuadrados, triángulos, que son nombres particulares de algunas figuras, sino que lo voy a generalizar a figuras geométricas y podemos decir que en este conjunto tenemos 8 figuras geométricas. Tenemos entonces números naturales. Pero como seres humanos no nos preguntamos solamente por lo que hay, por lo que podemos describir, sino que también por lo que podría haber o por lo que no hay. Entonces, la siguiente pregunta que les propongo es, ¿cuántos círculos hay en este conjunto de figuras geométricas? Podemos ver que no hay círculos. Entonces necesitamos un número que ya no es natural, porque no nos permite describir lo que hay, sino que nos permite contestar a la pregunta, bueno, ¿y qué es lo que no hay? ¿O cuántos hay de algo que no hay? Espero se entienda bien esa pregunta. Pero podemos decir entonces que tenemos 0 círculos. Este 0 ya no es un número natural, porque aparece ante la pregunta, bueno, ¿y cuánto hay de esto? Y cuando no hay de esto, yo tengo que poder decirle que hay 0. Y al unir el conjunto de todos los números naturales con este número nuevo que es el 0, vamos a generar el conjunto de los números cardinales. Y este conjunto de números cardinales nos permite darle cardinalidad a cualquier conjunto de elementos contables. Es decir, nos permite decir cuando un conjunto tiene 0 elementos, cuando tiene un elemento o los que nosotros queramos. Entonces, dentro de los números cardinales, vamos a tener el 0 para cuando no hay elementos, el 1 para cuando hay un solo elemento, el 2 para cuando hay dos elementos, y así podemos llegar hasta el 9 para cuando hay 9 elementos. Pero ¿y qué pasa si agregamos un elemento más? Entonces llegamos a la decena, que se forma cuando a un conjunto de 9 elementos le agregamos un elemento más. Entonces vamos a tener un nuevo conjunto que va a tener 10 elementos y matemáticamente lo escribimos así.
Pero este número ya no tiene un solo símbolo, ya tiene dos dígitos o dos cifras para poder escribir esta idea de 10. El 10, que tiene dos cifras, nos lleva a la idea del valor posicional. Este valor posicional se basa en el uso de pocos símbolos, que son los dígitos o cifras, para expresar la idea de cualquier cantidad de elementos en un conjunto, desde 0 elementos hasta los que queramos. Para la base 10, que es la más habitual en nuestra vida cotidiana, los dígitos que utilizamos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y con esos 10 dígitos podemos construir el número que nosotros queramos. Y el valor de cada dígito va a depender de la posición que ocupa en el número. Y para los números que podamos construir que tengan 3 cifras, desde la derecha a la izquierda, los valores posicionales son la unidad, la decena y la centena. La unidad indica las unidades de elementos sueltos que encontramos al organizar el conjunto de elementos de una manera particular. Bajo la misma estructura de organización, la decena significa los conjuntos de 10 unidades que vamos a encontrar. Y centena significa los conjuntos de 100 unidades que vamos a encontrar bajo la misma estructura de organización. Y atención, una centena se forma con 10 decenas. Vamos a poner como ejemplo este número formado por 111, que se lee 111 y significa que hay una centena, que es el 100, más una decena más una unidad, que es el 11. Y gráficamente podríamos representarlo como la suma del conjunto con 100 ampolletas, más el conjunto con 10 ampolletas, más un conjunto de una ampolleta. Es decir, 100 más 10 más 1, 111. Pero no necesariamente son ampolletas, podrían ser abejas, como en este caso. Tenemos 100 abejas, más 10 abejas, más una abeja, son 111 abejas. Podría ser cualquier figura, por ejemplo estos círculos. 100 círculos, más 10 círculos, más un círculo, son 111. Los tres conjuntos que hemos mostrado, ¿cierto?, forman un conjunto que tiene 111 unidades. Otro ejemplo, este número formado por los dígitos 2, 3, 4. Se lee 234 y significa que hay 2 centenas, hay 3 decenas y 4 unidades sueltas. 234. En resumen de lo que hemos visto hasta el momento, podemos decir que contar es asignar una cardinalidad a los elementos de un conjunto, es decir, indicar el número de elementos que contiene dicho conjunto. Además, para contar utilizamos los números cardinales, que son todos los números naturales, agregándoles el número 0. Y para facilitar el contar, ¿cierto?, vamos a utilizar pocos símbolos, que son los 10 dígitos, y la herramienta del valor posicional para construir cualquier número que nosotros queramos construir. Y así, con estos elementos, con 3 dígitos, podemos escribir 1000 números distintos que representan valores diferentes, que van desde el 0 hasta el 999. Así vamos a representar el número 999, que contiene 9 centenas, es decir, 900 elementos, más 9 decenas, es decir, 90 elementos, más 9 unidades, es decir, 9 elementos sueltos. Bueno, nos vemos en el próximo video y que les vaya muy bien.